Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras para vuestros corazones. Tenemos clara convicción que cuando la palabra de nuestro Padre Dios es impartida, es ministrada, la palabra dice que no vuelve vacía. La palabra cumple un propósito. La palabra lleva un efecto tan poderoso que cuando la persona la recibe, la escucha, la guarda y la lleva a la práctica, la palabra comienza a manifestar milagros, prodigios, señales, maravillas, respuestas especiales en la vida de la persona. Y anhelamos con todo nuestro corazón que la palabra que el Señor nos entrega en esta mañana entre lo más profundo de nuestro ser y que genere vida, restauración, elimine toda toxina, elimine toda contaminación, elimine todo aquello que altera, que bloquea, todo aquello que genera disturbios internos en vuestra mente y corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tengo clara seguridad que esta mañana el Señor obra en vuestras vidas respuestas, soluciones, alternativas, puertas abiertas, cielos abiertos, porque su palabra es poderosa para hacer milagros. Y esta mañana agradezco el que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por la atención que usted manifiesta hacia este ministerio. Como usted se dará cuenta, estamos llevando una serie de estudios con respecto a la bondad del Padre, conociendo las diferentes manifestaciones que nuestro Padre desarrolla, que nuestro Padre manifiesta, que nuestro Padre opera a favor de sus hijos. Si nosotros día a día descubrimos, conocemos las diferentes tareas, las diferentes manifestaciones de su amor, nuestro corazón se fortalece, nuestra mente recibe esa nutrición para no vivir en ansiedad, en desesperación, en preocupaciones o en estrés. Dios quiere que su pueblo aprenda a descansar. Dios quiere que su pueblo aprenda a reposar en Él. Dios quiere que su pueblo aprenda a confiar en el alto mando del cielo. Y hoy nos toca ver en esta preciosa mañana la manifestación número 56. Está compuesta por la letra Pei, Vav, Yud, 3 letras hebreas. ¿De dónde extraemos esto? Del libro de Éxodo capítulo 14, ahí en el versículo 19, 20 y 21, vemos cómo cada uno de estos versículos contienen 72 letras hebreas. Y al unificar, al armonizar una letra del versículo 19, otra del versículo 20 y otra del versículo 21, nos manifiestan, se hace presente una operación, una manifestación de nuestro Padre. 72 letras y el 72 está relacionado con la palabra Gesed, que tiene un valor numérico de 72. La bondad del Padre, por eso le hemos puesto a esta serie de estudios la bondad del Padre. Y hoy veremos esta manifestación número 56. Pero como usted se dará cuenta, el rey David tuvo esa tarea, tuvo ese anhelo, esa degustación, esa pasión por descubrir los diferentes secretos, los diferentes mensajes, y usted se acordará cómo nuestro Padre Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Entonces, en diferentes textos del libro de los Salmos encontramos estas letras, y en este caso
corresponde al Salmo 149, versículo 4, en donde están integradas estas tres letras, la Pei, la Vav y la Yud. Y dice así el Salmo 149, 4, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Vemos aquí una manifestación de nuestro Padre tan interesante, en donde Él se deleita, Él degusta habitar, Él degusta estar en medio de su pueblo. Él degusta que el pueblo manifieste esa atención, esa celebración ante su presencia. Cuando eso sucede, vemos cómo el Señor coloca adornos especiales a su pueblo para embellecerlos, para que el pueblo sea un pueblo distinguido, un pueblo brillante. Entonces, vemos cómo este texto y este mensaje está relacionado o está mostrando cómo el Señor corona, cómo el Señor adorna, cómo el Señor embellece a su pueblo y nos muestra el proceso desde el nacimiento, crecimiento y ese embellecimiento que Dios le da a su pueblo. Y el libro de Ezequiel, capítulo 16, vemos un relato tan importante que debemos de considerarlo. Yo le recomiendo que le dé lectura en casa, con detención, con meditación, con mucha atención a lo que describe, a lo que narra el profeta con respecto al desarrollo, con respecto a la manera en que nuestro Padre Dios atiende, cuida, protege, auxilia, recompensa y distingue a su pueblo. Hoy vemos cómo el rey David dice, el Señor se deleita en su pueblo y adorna de salvación a los afligidos. Entonces, vamos a considerar, vamos a ver en este capítulo 16 del profeta Ezequiel, vamos a ver algunos puntos, vamos a ver algunas de las manifestaciones de la bondad de nuestro Dios, y esto lo vamos a traer también a nuestro presente, a nuestros días. Ahí está hablando el Señor al pueblo hebreo, al pueblo que sacó de la tierra de Egipto. Pero usted se dará cuenta que la Biblia está llena de códigos, está llena de secretos, está llena de mensajes especiales para la vida del ser humano. Y hoy el Señor quiere que nosotros veamos, valoremos, cuidemos todo lo que Él hace a favor de su pueblo. Vamos a darle lectura a Ezequiel 16:3. Vamos a ver cómo el Señor en un proceso trabaja, elige, considera a ese pueblo de ser un pueblo esclavo, los lleva a la realeza. De ser un pueblo que estaba siendo oprimido por un sistema llamado Egipto, el Señor los saca de ahí. El Señor los libera de esa condición de esclavitud y los lleva a una tierra espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, de la esclavitud a la realeza. Y esa misma operación que hizo el Señor a su pueblo de sacarlos de la esclavitud, de la maldición y llevarlos a la tierra prometida, es lo mismo que nuestro Padre Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso debemos de prestar atención para que no caminemos en esta tierra
con pensamientos de mal, con pensamientos enfermos, con pensamientos de debilidad, con pensamientos de desánimo. No permitas eso en tu vida. Tienes a un Padre, tienes a un Dios glorioso que está contigo, que te fortalece, que te alimenta, que te provee, que te sustenta, que te envía recursos. Y los recursos son espirituales, materiales y económicos para que tú puedas trascender, para que puedas caminar, para que puedas avanzar en tus sueños, anhelos, proyectos, ministerio, familia, lo que Dios te ha dado en las manos, puedas tú desarrollarlo con gran confianza. Vamos a darle lectura a Ezequiel capítulo 16, versículo 3. A manera de recordatorio, a manera de ubicación, a manera de reflexión, mire lo que nos dice. Así dice el Señor Dios a Jerusalén. Dice, por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Note, aquí está manifestando el Señor una condición, un panorama, un escenario de cómo está el hombre cuando está separado, apartado, alejado de Dios. Alejado de las promesas, alejado de los pactos, alejado del servicio, alejado de la conexión divina. Le está diciendo a este pueblo, tu origen y tu nacimiento estaba vinculado con una cobertura de maldición. Porque cuando habla de la tierra del cananeo, usted se ha de acordar que Canaán recibió una maldición. Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes estaban en un escenario, en una dimensión de maldición. Cuando habla de la tierra del cananeo, habla de esa vestimenta, esa sombra de maldición que opera en la vida del hombre que no tiene a Dios, que no reconoce a Dios y que está alejado de Dios. Y menciona una genética paternal y menciona también una genética, una gestación de parte de la característica o dimensión amorreo y la dimensión eteo. Cuando vemos entonces ese origen y nacimiento, se está refiriendo a Jebús, no se está refiriendo al padre Abraham, sino al fundador de esa tierra que es Jebús. Y dice el libro de Ezequiel 2:4 que los habitantes de esa tierra eran de duro semblante y un corazón empedernido. Dice que se desarrollaba ahí en esa tierra la conducta de menosprecio, de abandono, de menosprecio y aborrecimiento al marido y a los hijos. Fíjese cómo esa contaminación de maldición había afectado tanto a las madres que no les importaba llamémosle así, cuidar a sus hijos, cuidar su matrimonio. Había un total abandono. Por eso dice ahí en Ezequiel 16:45, eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Dice, vuestra madre era hitita y vuestro padre amorreo. Y cuando uno revisa, allá en el libro de Génesis, los amorreos eran un pueblo que no estaban apegados a la ley, no estaban apegados a la justicia, sino que era un pueblo conectado con la maldad. Y los heteos eran un pueblo conectados con un mal carácter, con una mala conducta, al grado de que esas mujeres de Et dice que amargaron la vida de Rebeca, la mamá del patriarca Isaac. Entonces, el Señor está haciendo aquí una manifestación, un cuadro de cómo la genética del ser humano, al venir a la tierra,
desconectada de Dios, esa persona comienza a desarrollar actitudes negativas, comportamientos negativos, carácter irascible. Dice que su rostro, su semblante eran de hombres crueles, de hombres duros, un corazón duro, un corazón insensible que no se conmueve, no se compadece ante el dolor, ante la aflicción, ante la circunstancia que viven los demás. Entonces el Señor manifiesta este cuadro para que nosotros hagamos memoria de cómo desde la infancia, juventud, vemos cómo el Señor ha tenido misericordia para rescatarnos de ahí. Dice, sigue narrando el profeta Ezequiel, dice que ningún ojo se apiada cuando se vive en esa dimensión. Hay una insensibilidad. Dice que no se compadecen, no hay compadecimiento. Estoy leyendo Ezequiel 16:5. Dice, nadie se compadeció de ti. Fuiste echada al campo abierto. O sea, hubo un total abandono. Fuiste aborrecida el día en que naciste. No hubo un cuidado. El Señor está mostrando cómo el ser humano, cuando no se tiene a Dios, la persona entra en un descuido, en una personalidad totalmente errante. Pero viene entonces el versículo 6 y ahí es donde comienza la obra redentora. Dice, yo pasé junto a ti. Ahí es donde vemos la manifestación gloriosa de su bondad. Y dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Estabas mal. Estabas prácticamente sin vida. Estabas prácticamente sin fuerza. Esa es la manifestación que el Señor está diciendo, así estabas perdiendo la vida, estabas desanimado, estabas prácticamente deseando morir. Pero mire, dice, mientras estabas en tu sangre, pasé junto a ti y te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Esa es la manifestación del gran amor de nuestro Dios, porque cuando el ser humano está viviendo una etapa de abandono, de desolación, de menosprecio, cuando se pasa por una experiencia en donde nadie se compadece, pareciera ser que todos te dan la espalda, pareciera ser que nadie se conmueve ante la necesidad que se está viviendo, pareciera ser que todos están ocupados en sus actividades y a ti te han dejado ahí solo, te han dejado sola, pareciera ser que estás sin ayuda alguna y nadie se ocupa de ti. Hoy el Señor nos muestra cómo Él observa cuando la persona comienza a perder ánimo, cuando la persona comienza a perder fuerza, cuando la vida se le va, cuando la degustación la pierde. Vemos cómo viene un mensaje de nuestro Padre Dios, vemos cómo viene un mensaje del Padre Creador que te dice, vive, hay vida, hay oportunidad. Hay respaldo divino, hay solución, hay puertas abiertas, hay milagros. Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios puede modificar ese evento, Dios puede modificar ese diagnóstico negativo, Dios puede transformar el desierto en un gran Edén, Dios transforma ese luto en una dimensión de alegría. Eso es lo que el Señor nos muestra esta mañana. A su pueblo lo rescató de la tierra del cananeo, lo rescató de esa conducta de los amorreos y de los heteos para darles vida
y vida en abundancia. Ahora nosotros, amado pueblo de Dios, estábamos presos, estábamos esclavizados a la maldad, estábamos atados a la maldición, estábamos sin Dios y sin esperanza, estábamos en una cobertura o en un cobijo de tinieblas, pero vino la luz, vino nuestro Señor y nos trajo vida. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. La luz resplandeció en medio de las tinieblas y ahora somos herederos de la gracia. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa. Amado pueblo de Dios, tenemos nosotros que abrir nuestra boca para publicar, para predicar, para anunciar las virtudes de ese hermoso Padre que nos rescató de las tinieblas y nos ha colocado en su luz admirable. Este pueblo fue rescatado. Estaba, dice que, prácticamente muriendo, pero vino el mensaje de la vida, vino el mensaje de la fortaleza, vino el mensaje del amor y restauró, rescató a este pueblo y lo llevó a esa tierra espaciosa. Dice el libro de Ezequiel 16:13, dice que comenzó un proceso de adornamiento, comenzó un proceso de embellecimiento. Así trabaja Dios. Cuando el Señor te rescata, cuando el Señor te libera, cuando el Señor te sana, cuando el Señor te levanta, viene el equipamiento, viene el adornamiento, el embellecimiento, viene el brillo para que el Hijo de Dios, para que la hija de Dios recobre fuerza. Solo quiero recordar un poquito cómo el Señor nos muestra aquí en este capítulo 16, versículo 13. Una vez que el Señor limpió, cortó el cordón umbilical de este pueblo, una vez que lo embellece, dice, estabas adornada. Mire, ahí vamos a ver algunas de las características que el Señor desarrolló con su pueblo. Dice, estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. ¡Qué gran bendición! Vamos a degustar esto. Fíjese, le está mostrando en ese capítulo 16 del profeta Ezequiel, está mostrando el nacimiento, el origen. Está manifestando el crecimiento y el embellecimiento del pueblo. Entonces vamos a explicar esto, porque esto es lo mismo que Dios está haciendo en la actualidad, en nuestro presente. Él nos ha rescatado de la maldición. Él quiere que su pueblo crezca, se desarrolle, se supere. Él quiere que su pueblo abandone esas prácticas contaminadas del hombre exterior. Dios quiere que sus hijos le demos vida, atendamos, cuidemos, respaldemos una disciplina positiva para que nuestro hombre interior se desarrolle. Entonces vemos aquí cómo hay un listado. Solo quiero tomar este versículo 13 porque en sí todo el capítulo 16 manifiesta una gran cantidad de trabajos especiales que el Señor hace con su pueblo. Pero quiero enfocarme solamente en este versículo 13 a lo que se refiere el embellecimiento de su pueblo, el embellecimiento, el adorno a sus hijos, a sus hijas. Dice que fue adornada, y esto traigámoslo a nuestro tiempo presente.
Dice que ese adorno estaba basado en oro. Y esto tiene que ver, amados hijos de Dios, con la naturaleza divina. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vino a redimirnos, vino a santificarnos, vino a justificarnos, para que ahora nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Eso representa el oro, así como el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo era hecha de madera de acacia, pero forrada de oro. De igual manera, eso es lo que nosotros representamos. Somos portadores de la presencia de Dios. Tú eres un hombre, una mujer que tiene dentro de tu corazón a la presencia divina, y eso te hace partícipe de una naturaleza divina. Dios contigo, Dios dentro de ti. Entonces vemos cómo a esa naturaleza divina Dios permite que esté dentro de ti su palabra. Acuérdense que dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Dentro de esa urna, dentro de esa arca, estaba también el maná, la provisión diaria. Dentro de esa arca también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara de almendro que reverdeció y que dio fruto. Entonces vemos cómo este embellecimiento que Dios otorga a su pueblo, debemos nosotros de manifestar gratitud, porque ahora la presencia divina está dentro de ti. Podrás y puedes entender, comprender los escritos. Puedes comprender y entender las profecías escritas en su libro sagrado, los mandamientos, los estatutos, y llevarlos a la práctica. Tienes garantizado, por ser un hombre que portas la presencia divina, tienes garantizado de que no te faltará nada. La provisión, el sustento y los recursos son enviados a tu favor. Número 3, te coronan, te galardonan, te entregan en tu vida los dones del Espíritu Santo, que son 9. El Señor otorga a cada uno de nosotros diversos dones, pero también el fruto del Espíritu, que están registrados allá en Gálatas 5:22, que también son 9 en ese texto. Entonces, cuando el Señor embellece a una persona con oro, te está diciendo: quiero que camines en esta tierra con esa confianza de que yo estoy dentro de ti, yo voy contigo, y si Dios está dentro de nosotros, nadie puede detenerte, el maligno no te puede tocar, ni brujería, ni hechicería, ningún daño puede alterar o bloquear tu avance, porque la presencia de Dios está dentro de ti. No lo tienes fuera, está dentro de ti. Y entonces eres participante, como lo dijo el apóstol Pedro, eres participante de la naturaleza divina, Dios con nosotros. Pero también otro embellecimiento que vemos que le coloca el Señor a su pueblo es la plata. Y la plata tiene que ver con la redención. Y nosotros fuimos redimidos de la maldición, fuimos redimidos de esa genética contaminada, a través de ese precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Vemos cómo esa cruz se clavó en el monte del Gólgota, que es el monte de la calavera, dándonos a entender nuestro Señor que la mentalidad, dándonos a entender nuestro Señor a través de su palabra que nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, nuestra conciencia están libres para que generemos buenos pensamientos. Fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, como lo dice la Escritura.
Ahora nos conducimos por el camino de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Esa es la plata, la redención, redimidos, comprados a precio de sangre, la sangre de un cordero sin mancha ni arruga. Y él exclamó en la cruz del Calvario: consumado es, diciendo: el proyecto está cumplido, la redención se ha llevado a cabo. Ahora podemos entrar al trono de la gracia con confianza para encontrar la ayuda oportuna. Por eso un hijo de Dios debe de tener este conocimiento y esta práctica de entrar constantemente al trono de la gracia, a tener comunión con el Padre, a tener esa comunión con el Dios de la gloria. Y todas vuestras peticiones son dadas a conocer, y tener la plena seguridad de que nuestro Dios envía la pronta ayuda a favor vuestro. Ese es otro embellecimiento que el Señor le da a su pueblo. Pero también dice en este texto, Ezequiel 16:13, dice que también su pueblo fue vestido de lino fino. Y el libro de Apocalipsis dice que el lino fino representan las acciones justas. El hombre de Dios, la mujer de Dios, su vestimenta es lino fino. Quiere decir entonces que constantemente uno debe de tener el arte de la revisión. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no es correcto? Constantemente uno tiene que ir depurando, ir erradicando malos hábitos, malas costumbres, cosas que alteran, cosas que afectan nuestro entorno, cosas que traen como un imán cosas negativas. Las acciones justas tienen que evidenciarse como una vestimenta, como una carta de presentación en vuestra vida. Pues el Señor nos enseña el camino de la justicia. Es menester que cumplamos con toda justicia, le dijo el Señor al profeta Juan el Bautista. Y cumplir con toda justicia es ser una persona obediente a las instrucciones escritas, no alterar, no violentar, no salirme de los linderos, no pasarme de listo, no sacarle ventaja a la otra persona, no querer abusar, no querer robar. Todo esas son acciones justas. Tenemos que conducirnos en ese caminar. Pero también dice que fue vestida de seda, y la seda representa la tierna compasión, un corazón compasivo, misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios quiere que su pueblo sea conocido como un pueblo que se compadece, como un pueblo que cuando ve la necesidad atiende, auxilia, ora, intercede, sirve, respalda, contribuye, colabora. ¿Se acuerda usted de esa parábola que anunció nuestro Señor Jesucristo de aquel hombre que abandona Jerusalén y desciende a Jericó? Dice la Escritura que pasó un sacerdote. A ese hombre que descendió, los ladrones lo dejaron medio muerto, le robaron sus cosas y lo dejaron tirado en el camino. Vino un sacerdote y no se compadeció. Vino un levita y no se compadeció. Dios quiere que su pueblo sea distinguido. Dios quiere que su pueblo sea brillante en el servicio, en la ayuda, en la contribución, en el apoyo ante el necesitado. Eso es la seda. Eso es la tierna compasión. Dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de su pueblo cuando estaba en el monte de los olivos, y dice que vio a Israel como oveja sin pastor, sintió misericordia, sintió compasión y derramó lágrimas de sus ojos al ver a un pueblo divagando entre dos pensamientos. Bueno es, amado pueblo de Dios, que nosotros como hijos, como siervos de Dios, estemos también vestidos de tierna compasión. Otra característica dice, y tela bordada. Mire cómo el Señor embellece a su pueblo. Le coloca oro, plata, lino fino,
seda y ahora viene la tela bordada. Y la tela bordada tiene que ver con los proyectos, anhelos, deseos, lo que anhela tu corazón, el sueño que tienes, el proyecto que estás desarrollando, ese deseo que hay en tu corazón, esa visión que el Señor te ha mostrado, ese ministerio que estás trabajando. Tiene que ver con esa tela bordada. Entonces vemos cómo el Señor viste al hombre, viste a su pueblo supliendo, abasteciendo, entregando en su vida lo que desea tu corazón. Por eso la Escritura dice, deleítate asimismo en el Señor, que Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero no se queda ahí el embellecimiento, también viene una alimentación. En este mismo capítulo 16:13 vemos la alimentación que el Señor le da a su pueblo. Dice, comías flor de harina. Eso me habla cuando habla de la alimentación, de esa flor de harina, me habla de una alimentación espiritual en donde el pueblo es instruido, es enseñado, es capacitado, entrenado, para que ese pueblo sea un pueblo sabio, inteligente, con conocimiento. Por eso el hombre de Dios debe de alimentarse diario de la palabra. Debe de alimentarse diariamente de las instrucciones del cielo. Eso hará que seas un buen pastor, un buen líder, un buen padre, un buen maestro, un buen hijo, un buen hermano, un buen discípulo, para que seas una buena persona. Cuando la sabiduría edifica, la sabiduría no derriba. La sabiduría construye, la insensatez echa abajo las cosas. La sabiduría nos hace prudentes. La insensatez hace que nos metamos en líos que no nos corresponden. Pues dice que el alimento era flor de harina. Entonces, esto nos habla de una nutrición espiritual. Y eso lo entrega Dios constantemente a su pueblo, para que esté alimentado, para que esté fuerte, para que esté firme, para que no haya esa debilidad en tu ser, que no seas una persona anémica espiritual. Pero también dice que le fue otorgada miel, y la miel tiene que ver con la visión. Dios abre tus ojos, Dios abre tu entendimiento. Fíjate, todo lo que el Señor desarrolla a favor nuestro. Entonces te alimenta con flor de harina, que es la instrucción, la miel, que es la visión, pero también te otorga aceite, y el aceite representa esa unción poderosa para que camines en esta tierra con pensamientos de un buen sacerdote, una mentalidad de reino y una palabra profética en tu vida, porque a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes se les ungía con aceite. Entonces, buena manera de hablar, buena manera de pensar y buena manera de accionar. Eso es la unción poderosa que Dios da a sus hijos. Pero también aquí agrego cómo el Señor otorga vino a su pueblo. Y el vino tiene que ver con la sabiduría, con la alegría, tiene que ver con la salud y la sanidad. Si algo quiere ver Dios, si algo quiere ver que sus hijos caminen sanos, fuertes, felices, alegres, y eso lo entrega nuestro Señor. Además también te otorga leche, que representa la doctrina, que representa los principios, que representa la instrucción básica para que tu caminar en esta tierra sea extraordinaria. Todo esto Dios se lo entregó a su pueblo. Todo esto Dios lo entrega ahora a su pueblo. Todo esto lo otorga nuestro Padre para embellecer tu vida, para que seas un hombre, una mujer brillante, para que seas un hombre, una mujer alegre,
para que seas un hombre o una mujer con confianza, con seguridad en lo que eres. Tienes a Dios dentro de ti, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Padre y yo somos uno, dijo el Señor Jesucristo, y así debemos nosotros de declarar lo mismo. Dios y yo somos uno, estamos unidos, estamos en un mismo proyecto, estamos en un mismo sentir. Qué belleza el Señor otorga a su pueblo. Pero lamentablemente, este pueblo, ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 16, dice que este pueblo comenzó a descuidar todo lo que Dios le había dado y comenzó a cometer infidelidades. Comenzó una etapa de decadencia. Dios los llevó a una cima, Dios los llevó a la realeza, como lo dice este versículo 13. Y llegaste a la realeza. Naciones acudían, reinos se sometían a Israel. Temblaban ante el poderío y el respaldo que Dios les había dado. Pero debido a ese descuido, entonces vino una decadencia, vino infidelidades, este pueblo comenzó a imitar, a copiar las costumbres de las naciones y comenzaron a perder ese embellecimiento, comenzaron a descuidar la presencia divina y entonces vino la caída. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: todas estas cosas se escribieron como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. El ser humano tiende a comportarse de esta manera cuando le está yendo bien, cuando las cosas van de gloria en gloria, comienzan a atribuirse los éxitos a su persona, comienzan a olvidarse de quién es quien les ha dado la bendición, comienzan a descuidar quiénes son los que han contribuido, colaborado para que ese resultado que estás teniendo se haga evidente. Así es el ser humano. Cuando está en la necesidad, quisiera que todo mundo lo apoye, pero ya cuando comienza a tener ciertos logros, se olvida de su origen, se olvida de quienes contribuyeron, se olvida de quienes auxiliaron para que esté en esa posición. Así es el ser humano. Y en el plano espiritual, el ser humano descuida al Dios de la gloria, que lo ha levantado, que lo ha redimido, que lo ha embellecido, que lo ha coronado de favores. Abandona la presencia, descuidan su presencia. Acuérdense que cuando el rey Salomón estaba en su nivel espiritual elevado, las naciones acudían a escuchar la sabiduría. Dice que no había necesitado en Israel. Cada uno moraba bajo su parra y bajo su higuera. Eso me habla de una dimensión de paz, una dimensión de sabiduría, una dimensión de abundancia, una dimensión de dulzura. Había abundancia, pero lamentablemente se contaminó el reinado. Se descuidó a la presencia divina. Y después vemos cómo el Señor abandona el templo. La Shekinah se aparta, se fue y vino la decadencia, vino la caída. Amado pueblo de Dios, esta hermosa mañana el Señor nos trae este mensaje para que pidas con confianza, para que te acerques al Padre bondadoso y tú sabes qué es lo que necesitas en tu vida. ¿Necesitas más de su presencia? ¿Necesitas los dones del Espíritu de Dios? ¿Necesitas sabiduría? ¿Las cosas en el plano económico no están bien? Quizás no están bien los recursos. ¿Hay una manifestación de dolor o enfermedad en tu cuerpo físico?
Hoy el Señor nos trae este mensaje, porque los pensamientos de nuestro Padre Dios acerca de cada uno de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Él quiere hacer bien a su pueblo, Él quiere favorecerte. Cuando el Señor llega a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, llega a la tierra y observa a ese pueblo que un día brilló, que un día fue embellecido, que un día tuvo los dones, la gloria. Ahora, lo que dice Mateo 3:7, los llama el profeta Juan el Bautista camada de víboras. Note cómo hubo una involución. Después de estar en un nivel de gloria, de brillo, de distinción, ahora los estaban viendo por los suelos. El propio liderazgo de ese tiempo, en Juan 8:44, el Señor Jesucristo le dice a esos líderes religiosos, dice, vuestro padre es el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Qué tristeza, amado pueblo de Dios, que después de estar en un nivel de altura, ahora el comportamiento de estos hombres estaba contaminado con la muerte, con la simulación, la hipocresía, la apariencia. No se habían mantenido en la verdad, ni estaban conectados con la vida. Al grado, fíjese, que solo se la pasaban buscando los errores de los demás, viendo en qué se equivoca la otra persona. Y esa es una manifestación en donde el hombre está conectado con las estructuras diabólicas que quieren ver el acabose de los hombres de bien, que quieren ver el acabose y colocar tropiezos en los hombres que están desarrollando una tarea de conexión con el reino de Dios. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes están teniendo comportamientos, porque ellos presumían y decían, unos versículos antes dijeron, nuestro padre es Abraham. Y entonces vemos, amado pueblo de Dios, vemos cómo el Señor les dice, si su padre fuera Abraham, entonces ustedes desarrollarían la bondad, la compasión, porque Abraham se distinguió por ser un hombre bondadoso. Abraham se distinguió por ser un hombre obediente a las instrucciones. Abraham se distinguió por ser un hombre que creyó en la promesa que Dios le dio. Abraham se distinguió por ser un servidor de Dios, cosa que no lo estaban haciendo estos hombres. Por eso bueno es que nosotros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, cuidemos esta posición que el Señor nos ha dado, esta distinción. Dice que Ezequiel 16:14, dice que cuando Israel estaba en esa posición de realeza, dice que su fama se divulgó entre las naciones por la gran hermosura que portaba. Era perfecta, dice. Gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios.
amado pueblo de Dios, esto es lo mismo que Dios ha puesto en nosotros ahora. Después de estar allá en el abandono, después de estar conectados con la maldad, después de estar allá practicando cosas indebidas, la gran misericordia de nuestro Dios nos ha sacado de ese lugar terrible para ahora convertirnos en príncipes de su pueblo, portadores de luz, portadores de su palabra, portadores de gracia. Pero el Señor nos da este ejemplo para que nosotros no vayamos a manifestar infidelidad, porque todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que portamos ha sido gracias a la mano bondadosa de nuestro Padre, que ha provisto, que ha sanado, que ha restaurado y nos ha coronado de favores. Por eso en primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Nos hace una llamada de atención, una reflexión para que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos ubiquemos. Y termino con lo que dice la carta a los Hebreos, el mensaje a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20-21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que sea nuestro Padre en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros, y que podamos ser gratos, podamos estar capacitados para hacer su voluntad, no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, para hablar lo que Él nos ordena que hablemos, no lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiere que su pueblo sepa o necesita. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones, que podamos valorar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Te ha coronado de favores. Ahora tienes salvación. Ahora tienes gracia. Ahora tienes a un Redentor, tienes al Espíritu de Dios que te acompaña, te aconseja y te guía a toda verdad. Valoremos. Seamos personas sensibles a las instrucciones, a los envíos que Él nos hace, para que podamos expandir su precioso reino. Hagamos una palabra de oración y sea nuestro Padre Dios en esta hermosa mañana enviando la pronta ayuda a cada uno de vosotros. Padre bueno, maravilloso nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, y en ti está puesta nuestra confianza. Hoy en esta mañana abrimos nuestra boca con confianza para agradecerte por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. En esta hermosa mañana me uno en oración con tu pueblo, ahí donde ellos se encuentran, cada uno de ellos manifestando diferentes necesidades, problemas, circunstancias, dolor, infección, enfermedad que quiere debilitar su cuerpo físico, pero tenemos clara convicción que tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro redentor, nuestro rescate. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra gloria, y tenemos clara seguridad que tú estás con nosotros. Y hoy, amado Padre, por esa gran bondad y misericordia que tú manifiestas cada día, cada mañana, suplico que tu mano poderosa sea extendida allí donde se encuentran tus hijos, tus hijas,
Ahí donde se encuentran, mi Dios, ellos reciban en esta hermosa mañana, en este hermoso día, la salud, la sanidad, la provisión, el sustento, los recursos, la ayuda oportuna, la defensa, la protección, la restauración familiar. Seas tú, Señor, cambiando, transformando ese corazón de piedra en corazón de carne, abriendo los ojos, abriendo el oído, abriendo el entendimiento, sanando los corazones, limpiando a tus hijos de todo resentimiento, ese deseo de venganza, ese mal carácter, ese odio, esa amargura, sea echado fuera de sus cuerpos, fuera de su corazón, fuera de su mente, y que tus hijos caminen libres, sanos, fuertes, restaurados, bendecidos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia, cielos abiertos, puertas abiertas, respaldo divino en cada uno de tus hijos. Muchas gracias, amado Padre. Amén y amén. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha creído en lo que hemos pedido a Dios, dígale a Dios gracias por la respuesta, porque esa es una manifestación de fe, de que has creído, de que Dios ha activado, ha autorizado, ha enviado la pronta ayuda a vuestro favor. Dale gracias a Dios, dile gracias, Padre, gracias, mi Señor. Eso hace que entonces el cielo continúe abierto a vuestro favor. Bueno, me despido en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones sigan siendo vasijas receptoras de la gran bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Que tengas un día extraordinario. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.